Hola, hola, bienvenidos a Planeta V. Yo soy Jimena Villaseñor, mejor conocida como Jimena con J. Y aquí nos gusta hablar de temas sin filtros, de temas que normalmente son tabú y que nos gusta que los hablemos de una manera como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa. Hoy les traigo un tema buenísimo que es el tema del estigma menstrual y cómo es que el hecho de que la menstruación sea tabú nos afecta a nuestra salud mental. Y está conmigo una experta, psicóloga, emprendedora en temas de menstruación. Astrid Molina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Yo encantada siempre de hablar de este tema tan delicioso. Muy bien. A ver, a mí primero cuando me dijeron que te iba a entrevistar, me surgió la duda de que ¿cómo que emprendedora en temas de menstruación? Platícanos eso. Sí, es muy extraño. No es como que hayamos muchas. La verdad es que yo fundé la primera marca mexicana de ropa interior para la menstruación. La ropa interior para la menstruación es una alternativa a las toallas, a los tampones, a todos los productos desechables y es una alternativa, digamos, sustentable para la gestión menstrual. Y yo fundé la primera marca que se llama Noir y está todo hecho en México. Así que me he vuelto una experta en todo el tema de menstruación. Y justamente un tabú muy grande es que estamos acostumbrados a usar toallas, tampones y hay otras alternativas, ¿no? Exacto. Y a ver, ¿de dónde surge esta idea de crear una marca especializada en eso? Pues la verdad es que no es como que desde chiquita uno diga yo quiero dedicarme a la menstruación. Eso no exactamente pasa, por lo menos todavía no. Puede ser que las futuras generaciones. Yo la verdad es que en mi casa veía una cosa que a mí me gusta llamarle el espectro menstrual. Siempre estamos acostumbrados a ponerle como 3 categorías, ¿no? Ligero, moderado y abundante. No, existe un espectro de síntomas, de flujos, de miles de experiencias, ¿no? Y en mi casa yo veía de todas. O sea, mi mamá se manchaba todo el tiempo, o sea, pero en verdad cada 28 días y era un manchadero por todos lados. Una de mis hermanas parecía que ni le pasaba nada y la otra tenía todos los síntomas emocionales y los de los granitos y lloraba y que se hinchaba y todas esas cosas. Y yo de chiquita decía, ¿y cómo me va a tocar a mí? Sí, te da miedo, ¿no? Exacto, me daba como entre miedo, curiosidad y estaba yo hiper como atenta a eso, ¿no? Entonces, cuando por fin me toca, me volví obsesionada con todos los productos. Siempre compraba las mejores toallas, los mejores tampones, qué nueva tecnología había. Y en esa búsqueda, eventualmente llegué a la ropa interior para la menstruación y me cambió la experiencia por completo porque realmente, pues, no utilizas nada más. O sea, es como una ropa interior normal. Tiene capas absorbentes que retienen el flujo, estás todo el día con él y luego llegas, lo lavas y lo vuelves a utilizar y listo. Y así tienes varios pares y la verdad es que por miles de razones es muy cómodo y eso llevó a que yo dijera, ¿por qué no hay este tipo de opciones en México? Y después vi cómo eran la manufactura, todo este rollo, que es normalmente en Asia, y dije, pero es que se puede hacer en México y en América Latina. Entonces, nosotros tenemos mejores textiles, o sea, Colombia, por ejemplo, tiene increíbles textiles, y eso me llevó a que yo lo hiciera aquí en México. Ok. Y, a ver, justamente siento que es un tema tabú, porque muchas veces no nos gusta hablar de eso. ¿Te viste enfrentada como a que fuera un tema así? ¿O qué relación encuentras tú de la menstruación con el tabú? La verdad es que sí. O sea, de por sí ser mujer empresaria es ya un estigma. Ya tienes ahí bastantes cosas que tienes que luchar contra corriente. Y más en el tema de menstruación, porque nadie quiere hablarlo. Incluso decir la palabra periodo, menstruación, todo el mundo es, no. Siempre es como tus días, ¿no? La tía, no el que viene cada mes. Andrés que viene cada mes, ¿no? Hay tantas, no lo decimos como es. No lo decimos como tal. Incluso hasta por muchos años, hasta hace muy poco, las grandes marcas que tienen estos espectaculares o espacios publicitarios en nuestras plataformas de comunicación, siempre era como, dale uno solo de tus días, no siempre días, ¿no? Siempre era como algo específico y siempre era como esta imagen de la mujer feliz, ¿no? Y dices, no siento nada. Así no pasa, así no es. Entonces, eso ha sido definitivamente algo con muchísimo estigma. Y en general, la verdad es que algo curioso que la gente no sabe es que la menstruación es lo que a mí me gusta decirle, la reina del tabú. ¿Por qué? Porque la palabra tabú viene de la palabra polinesa tabuá, que significa menstruación. Así que, la verdad, no hay otra. Desde ahí viene. Desde ahí viene, o sea, desde la raíz. No hay nada más tabú que la menstruación. Y eso realmente creo yo que se ha reflejado en toda la experiencia de las mujeres. Casi todo es un tabú, ¿no? La maternidad, el posparto, nuestra experiencia general como mujeres tiene mucho tabú y mucho estigma y como que no se habla mucho. Entonces, de ahí viene todo este rollo y la verdad es que incluso es algo que nos llega a afectar de otras maneras.
Ok. Y en tu experiencia, ¿por qué crees que actualmente se ha vuelto como, o sea, más bien, ¿desde cuándo empieza a ser como un tabú y actualmente que pues prácticamente lo es como... Hay como, o sea, ¿desde cuándo se vuelve a hacer un tabú? La verdad es que hay como muchísima polémica histórica como en ese tema, pero la verdad es que casi desde el principio, por ejemplo, del cristianismo, ¿no? Incluso desde antes, ¿no? Desde el judaísmo, desde todo, o sea, podemos hablar de religiones. Siempre se ha visto, todas las mayoría de las religiones, especialmente las más importantes, ven la menstruación como algo impuro, incluso a veces hasta castigado. Por ejemplo, en la India, de muchas de estas religiones que existen en ese país, las mujeres tienen que ser segregadas. En la India y también en África tienen que ser segregadas de sus comunidades, de sus casas, porque son impuras. Y entonces, de hecho, vienen muchísimos casos de mujeres que se mueren de frío, que las muerde una víbora, porque están en casitas apartadas, o sea, donde ellas tienen que estar ahí en la semana o el tiempo que menstruen, ¿no? Porque tengamos también eso en tema, que no todo el mundo menstrua igual. Claro. Entonces, hay mujeres que menstruan 3 días, otras 5, otras 7. Entonces, están aisladas de su casa. Hay otras religiones, por ejemplo, que no pueden cocinar las mujeres para su familia, donde no pueden tener relaciones, donde hay muchísimas cosas que se hacen, incluso muchos textos tienen ese tema, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la creación de la sociedad, que obviamente tenemos hoy en día una sociedad moderna, a veces podríamos decir, digamos, atea o como de separación de Estado y de religión o de sociedad y religión, al final del día siempre nos influye. Entonces, si nosotros desde chiquitos escuchamos eso no se debe de hablar, o si leemos estos textos y demás, pues obviamente tiene como este efecto y estas olas consecutivas. Vas creciendo como con esa idea, ¿no? Y claro. Nosotros. Sí. Muy bien. Y entonces ahora, justamente hablando como de esto, de los antecedentes y todo, algo que también me gusta mucho son los datos duros o las estadísticas. Siento que nos aterrizan mucho. Entonces, ¿conoces alguna estadística relacionada con el tema de la menstruación? Mira, yo creo que las más importantes es, primero que nada, que es muy difícil encontrar estadísticas. Empecemos por ahí. Muy difícil encontrar estadísticas porque no se habla del tema. Entonces, empecemos por ahí. Ni en estudios. Empecemos por hablar de estudios. O sea, todo el tema, por ejemplo, de la famosa vacuna COVID, que si el debate, ¿te afectaba o no la menstruación? Sí. Empecemos porque desde ahí, cuando hacen un protocolo científico para algunos medicamentos, etcétera, cuando se toma en cuenta a las mujeres, se les pide que vaya en sus primeros días de su menstruación, porque somos más biológicamente similares a los hombres por nuestros niveles hormonales. Entonces, ahí también, o sea, otra cosa, cuando nos digan de que, ay, es que está menstruando, por eso está de malas, no, porque es cuando parecemos hombres. Por algo será. Entonces, eso por una parte. Entonces, la verdad es que, ¿qué pasa? Pues obviamente no es como que nos podrían instruir de, oye, vete a vacunar cuando estés en tus primeros. O sea, y aparte, pues muchos países no se podían dar ese lujo, ¿no? Claro. Entonces, de ahí se viene todo este rollo y luego hay muchos científicos que decían, o sea, muchas de estas, como farmacéuticas que decían, sí es cierto, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Eso es algo que se tiene que ir hablando. A mí me encantó que esto pasara porque entonces ya se ha hablado del tema de, hey, hay un sesgo en esto, ¿no? Entonces eso por una parte. Otra estadística que podemos hablar es que 1 de cada 4 mujeres reportadas, pueden ser más, que tienen síntomas muy severos. Es decir, que están incapacitadas realmente. Pero obviamente estamos hablando de que no se habla y que la sociedad no la apoya. Entonces, por eso hoy en día escuchamos mucho de que en la política y nuestros diputados, senadores están empujando para que haya como una especie de permiso laboral para que puedas tú, si eres parte de esta estadística y tienes estos síntomas, puedas trabajar desde casa, etcétera. Porque estamos hablando de que también, otra estadística, que los dolores menstruales pueden ser hasta más fuertes que un paro cardíaco. Y lo vivimos todo el tiempo. Entonces, si a un hombre, si tuviera un paro cardíaco, obviamente, o a cualquier persona, se les da, oye, no, pues no tienes que venir a trabajar. Sí, claro. Pues las mujeres no, ¿sabes? Si estuvieras sangrando de cualquier otra parte del cuerpo, si de los ojos, de la nariz, de la boca, o sea, claro que, y por 5, claro que diría, tómate la semana, ¿no? O sea, eso es obvio. Entonces, eso por una parte, y también 1 de 10 mujeres en todo el mundo, antes pensábamos que solo era en África o en la India,
también en México, especialmente en América Latina sigue teniendo muchísimos problemas de pobreza y 1 de cada 10 mujeres en México, incluyendo niñas, tienen lo que se llama la pobreza menstrual. Es decir, que no tienen acceso a los productos de gestión menstrual, es decir, que no tienen un baño seguro o limpio o agua para poder realmente mantener todo este tema de higiene. Entonces, es todo un tema y la verdad es que es muy importante que lo veamos y lo platiquemos para que podamos afrontar estas estadísticas que son negativas al final del día, ¿no? Claro. Me encantaría yo aquí decirte, ¿no? De que 3 de 4 no tienen síntomas complicadas, pero no, porque la 1 de 4 es muy grave. Entonces, estamos hablando del 25% de las mujeres que menstruan. Entonces, eso es muy, muy importante. Claro, y es importante hablar de esos temas para luego ya poder tomar acción y resolverlos de alguna manera, ¿no? Exacto. Y bueno, ahorita hablando justamente de esto, relacionándolo con la salud, ¿el estigma menstrual puede afectar la salud mental de las personas menstruantes? Por supuesto, porque estamos hablando de que desde chiquitas, o las personas que menstruan o las mujeres, siempre, por ejemplo, pues no lo podemos hablar, ¿no? Es algo secreto. Hay infinitas historias de personas que dicen, es que cuando yo no sabía qué me estaba pasando. Por ejemplo, mi mamá, ella le habían dicho en su escuela que de donde más te estabas desarrollando te iba a salir flujo sanguíneo. Y pues a esa edad, ¿qué es lo que más se te está desarrollando? Pues obviamente los pechos. Claro. Y ella pensaba que de ahí le iba a salir. Y entonces cuando ella le baja, que cuando empieza a menstruar, que justamente aparte era en la primaria, le tocó súper chiquita y todo, en un lunes de bandera, vestida de blanco. En honores a la bandera. Entonces, ella no sabía lo que estaba pasando, Claro. pensó que se iba a morir. No, Ella pues no pensó, tenía y información. como ella, hay miles de historias de personas mujeres que les baja, empiezan a menstruar y dicen, ¿qué es esto? Me estoy muriendo, etcétera. Personas que no les dan una plática completa, deja tu plática, una educación menstrual. Entonces, desde chicas estamos como sesgadas a esta idea de que no hay que platicarlo, no hay que decirlo. Y eso te va generando un mensaje de, es vergonzoso. No Es se algo debe de ocultar. Exacto, es vergonzoso, es feo, es sucio. Siempre, por ejemplo, es como, el asco, ¿no? El clásico, hay que envolver bien la toalla, y es porque nadie en tu casa se puede entender. O el clásico que chance y envuelves las toallas o la caja de tampones, la tienes escondida, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, desde siempre, puras mujeres, teníamos ahí como una canastita bien bonita para las visitas. Y mis amigas me decían, qué raro es esto. Y yo, pues es que en un casa, ¿y para qué no me tengas que preguntar? Sí. Versus yo voy a casas ajenas todo el tiempo y es lo primero en lo que me fijo porque en mi casa era raro, ¿no? Entonces vas teniendo este mensaje de que es malo, es impuro, es feo y eso es algo que te pasa por 40 años cada 28 días más o menos. Imagínate eso, porque no existe eso, por ejemplo, para los hombres, ¿no? Y hay una gran diferencia de los géneros. Y por eso tenemos que hablar de, oye, hay que hablar más de la experiencia menstrual, hay que hablar más de esta experiencia mayoritariamente femenina, donde ¿no? O sea, tenemos que hablar de, hey, esto nos pasa. Y normalizarlo. Y normalizarlo, está bien, platicarlo con los hombres de nuestras casas, con nuestras amigas. Eso realmente es súper importante para dejar de creer que es algo feo, porque eso ya te va generando como una psique de algo está mal con mi cuerpo. Y a mí lo que me encanta de lo que hago con mi marca, hay muchas marcas que están surgiendo hoy en día, incluyendo, ¿no?, esta gran marca, es de que estamos hablando de algo para quitarle el estigma y entonces estamos realmente generando esta revolución, no solo menstrual, que a mí me gusta hablar de eso, sino la revolución femenina, donde podemos realmente hacer las paces con nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos, ya sabiendo que es un tabú, que no nos trae nada bueno, que sea un tema que no se hable, sí, cómo podemos cambiar la narrativa y empezar a hablar del tema para quitarle ese estigma? O sea, ¿qué podemos hacer como sociedad? Primero que nada, no estar culpando a la menstruación por los cambios hormonales. O sea, las mujeres... Esas frases, no. Las mujeres y los hombres tenemos hormonas. Y los hombres son a veces un poco más agresivos por la cantidad de testosterona que tienen. Pues nosotras también tenemos nuestras otras características por nuestras hormonas. Entonces, dejar de decir que estamos hormonales, incluso nosotras mismas, pero también invitamos a los hombres que dejen de utilizar eso como algo negativo, eso por una parte. Por otra parte, hablarlo, ¿no? Si no tienes la confianza de hablarlo con todo mundo y abiertamente y no de poner en tus redes, estoy menstruando hoy y me siento mal, pues por lo menos con tu amiga, con tu mamá, con tus papás. O sea, tengo una, por ejemplo, me va a matar, pero una sobrinita que
ya está menstruando desde hace varios años y su papá no está enterado. No sabe. Se va a enterar, ¿verdad? Pero no está enterado. Por esto. Se va a enterar, pero no está enterado porque ella tiene mucho miedo y oculta todo y no quiere hablarlo. Desde ahí estamos mal, ¿no? Como mamás, Sí. si tenemos una niña en casa que está ya empezando a menstruar, pues hablarlo. Y también entre nuestras amigas, con platicarlo. Hay veces que decimos que creemos que algo es normal y luego resulta que no es normal. O sea, entonces ir viendo este tipo de síntomas, compartirlo. Esa narrativa va a hacer que cambie, por supuesto, y también ver cómo podemos sanar esa relación con nuestra menstruación, porque siempre la odiamos, ¿no? Y yo no voy a decir que te va a encantar todos los 28 días de que, ¡ay, yay! ¿No? Al menos de que, por ejemplo, no te quieras embarazar. Ahí sí da gusto. Ahí sí da gusto. Pero también hacer o sea, pases con eso, porque también existe la otra narrativa, ¿no? De si estás intentando embarazarte, cada vez que llega dices, ¡ah! Entonces, Sí. un poquito encontrar la manera de cómo puedo hacer las paces con mi menstruación, ver qué es lo que te está afectando. Puede ser tus productos que estás utilizando, los cólicos, etcétera, y llegar a ver una manera de que puedas vivirlo de mejor manera, y eso va a ayudar muchísimo a cambiarlo y que te sientas con la confianza de platicarlo con otras personas. Claro, y justamente espacios como así, como este, en donde podemos platicarles y hablarlo como si estuviéramos Exacto. platicando del review de una serie o de lo que sea. Es que así debería de ser, así debería de ser. Bueno, ya nomás para cerrar, algo que le quieras compartir a todas las personas que nos están escuchando, que justamente están luchando con este estigma menstrual. Realmente que no se preocupen, todas hemos estado ahí. Yo no nací así como, wow, qué feliz de la menstruación, lo fui viviendo con mi familia. Y a mí me ayudó mucho mi casa de puras mujeres, claro que no todo el mundo tiene esa fortuna o desfortuna, como lo quieran ver, pero realmente siéntanse cómodas sabiendo que la mitad de la población menstrua, la mitad de la población somos mujeres y menstruamos, y realmente es algo que podemos platicar y decirlo, y es una experiencia muy bonita porque al final del día es la razón por la cual el ser humano está aquí. Si no menstruáramos, no existiríamos, porque eso es realmente lo que es. No es tanto, siempre hablamos como del ciclo menstrual como cuando te baja, pero realmente es un ciclo ovulatorio, que ese es otro tema. Pero realmente podemos irlo viendo, y realmente si estás en una etapa también, repito, por ejemplo, que estés buscando un embarazo y que no se ha tu aliado la menstruación en este momento, cada vez que te baje te acuerdas que no estás realmente teniendo lo que quieres, por favor, ve la manera en la que puedas cambiar esa narrativa. Hay muchísimas mujeres que están haciendo eso, y viceversa, si te alegra todo el tiempo de que ¡woo! Entonces también, como compartirlo y hablarlo un poquito más entre todas y no tener vergüenza con eso. Es la práctica hace la perfección. Entonces nos vamos a perfeccionar como mujeres al hablar de esto sin estigma, y eso va a hacer que tengamos una mejor relación con nuestro cuerpo. Totalmente de acuerdo. Y Astrid, por último, tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar para consumir más de este contenido? Claro que sí, miren, en mis redes sociales personales, Astrid G. Molina, en todas las plataformas, Twitter, Instagram más, Threads, TikTok, todas ahí me pueden encontrar. Y también mi marca que se llama Noir MX, Noir como negro en francés. Pero si no, me pueden encontrar en las mías, Astrid G. Molina, y de ahí ya los paso a Noir. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos toda esta información, todo este conocimiento. Y gracias también a ustedes que estuvieron aquí escuchando todo lo que estuvimos hablando. Nos vemos en el siguiente episodio de Planeta V. Bye.